Imagínate llegar a tu primera clase de ciencias y que tu profesora tenga cara de silicona, sonrisa perfecta y jamás, pero jamás, se tome un café para aguantarte. Sí, hoy hablamos de la maestra robot que ya tiene a medio Nueva York gritando escalofriante. Quédate, que esto se pone bueno. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa Geek de Renerdo, el canal donde comentamos las noticias de tecnología y la inteligencia artificial sin tanto tecnicismo aburrido y con la dosis justa de sarcasmo. Y hoy tenemos una noticia que suena a episodio de Black Mirror, pero que es completamente real. Así que agarra tu bebida energética favorita porque empezamos. Resulta que un instituto en Nueva York, Estados Unidos, decidió que ya estaba bien de profesores humanos aburridos y contrató a un robot. Sí, leíste bien, un robot con cara humana que va a dar clases a partir de otoño de 2026. Su nombre es Sally y no es prima de Siri ni de Alexa. Sally fue creada por la empresa Realbotix y viene equipada con todo lo que un asistente educativo del futuro necesita. Puede conversar contigo, cambiar de expresiones faciales según la situación y responder en tiempo real como si de verdad le importara si entendiste la lección de fotosíntesis. Pero espera, porque el dato que viene ahora es el que hizo que medio internet se agarrara a la cabeza. Este experimento educativo no salió gratis. El distrito escolar pagó nada más y nada menos que $57,590 por meter a Sally en las aulas. Para que te des una idea, con ese dinero podrías comprarte más de 20 MacBook Pro tope de gama o pagarle el sueldo anual completo a un profesor humano en muchas partes del mundo. Pero bueno, la educación del futuro cuesta, ¿no? Y no, Sally no va a reemplazar a los profesores, al menos eso es lo que dice Realbotix. La idea es que funcione como apoyo bajo supervisión docente, específicamente en las clases de ciencia, tecnología e ingeniería. Y por si fuera poco, va a estar disponible las 24 horas a través de internet. O sea, tu robot maestra nunca duerme. Ojalá pudiera decir lo mismo de mi Wi-Fi. Ahora bien, no todos están aplaudiendo esta genial idea futurista. De hecho, la reacción fue todo menos entusiasta. Los medios de comunicación no se guardaron nada y calificaron a Sally directamente como escalofriante. Incluso una presentadora de televisión soltó una frase que resume el sentir de muchos padres. Dijo que Sally le daría pesadillas si estuviera en primer curso. Y honestamente entiendo el miedo. Una cara robótica sonriéndote fijamente mientras te explica matemáticas suena más a película de terror que a innovación educativa. Pero el drama no se quedó ahí. El sindicato de profesores de la ciudad de Salamanca, en Nueva York, calificó el proyecto directamente de inadecuado. Y tienen preguntas muy válidas sobre la mesa. ¿Se van a grabar las conversaciones de los estudiantes con el robot? ¿Qué datos se están recopilando exactamente? ¿Y dónde diablos se van a almacenar esos datos? Porque seamos honestos, en la era de la inteligencia artificial, los datos son el nuevo petróleo, y nadie quiere que la información de sus hijos termine flotando en algún servidor sin las garantías adecuadas. Y si crees que ya escuchaste la frase más contundente de esta noticia, espera a ver lo que dijo la presidenta del Sindicato de Docentes del Estado de Nueva York. La presidenta de la Federación de Docentes del Estado de Nueva York fue directa como pocas veces se ve en estos comunicados. Dijo, y cito textual la idea, que lo que realmente necesitan las escuelas es más adultos que se preocupen genuinamente por los alumnos y más contacto humano. No más pantallas, no más algoritmos y definitivamente no más robots. Y aquí es donde el debate se pone interesante de verdad, porque no se trata solo de si la tecnología funciona o no. Sally puede tener el software más avanzado del mundo, pero la pregunta de fondo es otra. ¿Queremos que la educación de nuestros hijos dependa de un algoritmo con cara bonita o seguimos apostando por la conexión humana que ningún robot, por más inteligencia artificial que tenga, puede replicar del todo? Miren, yo amo la tecnología, ustedes lo saben, para eso está este canal, pero hay una diferencia enorme entre usar AI como herramienta de apoyo y meter un robot humanoide de $57,000 a supervisar el desarrollo emocional de un chico de 12 años. La inteligencia artificial en el aula puede ser una aliada brutal para personalizar el aprendizaje, sí, pero reemplazar la calidez humana con una sonrisa programada, eso ya es otro nivel de ciencia ficción que ni yo estaba pidiendo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Dejarían que Sally le diera clase a sus hijos o esto les parece directamente el inicio de una distopía tecnológica? Déjenmelo en los comentarios, que aquí leemos todo. Y claro, no se olviden de darle like,
hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de la tecnología e inteligencia artificial. Gracias, nos vemos en el próximo video.